Buenos días y bienvenidos a todos a la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy el tema que trataremos es el del diagnóstico de las hemorragias digestivas y para ello tenemos como ponente a Adela Batista del Hospital de la Fe y posteriormente como expertos tenemos a Xavi Merino y Ramiro Méndez. Os recuerdo que podéis ir poniendo vuestras preguntas en el chat y al final de la sesión se las transmitiremos a Adela, que amablemente nos contestará. Sin más, todo tuyo, Adela. Muchas gracias, Víctor, por la introducción. Vale. Vale, pues comenzamos la presentación de hoy. Yo soy Adela Batista, radiólogo del Hospital La Fe de Valencia, y el título que nos ocupa es el diagnóstico radiológico de la hemorragia digestiva, cómo y cuándo hay que hacerlo. Recordar que la hemorragia digestiva es un problema clínico importante, siendo una causa frecuente de hospitalización. La incidencia de la hemorragia digestiva alta es mayor que la baja y suele asociar una mayor mortalidad, sobre todo en sus formas de presentación aguda. Sin embargo, la mayor parte de las hemorragias digestivas se van a tratar de episodios autolimitados que se van a resolver con tratamiento conservador. Y es únicamente en aquellos casos donde persiste el sangrado cuando se necesita un abordaje multidisciplinar entre los diferentes especialistas para diseñar un protocolo de actuación, tanto en el estudio y tratamiento de la misma, suponiendo un reto diagnóstico para el radiólogo el localizar con precisión el punto exacto del sangrado y la causa del mismo, y de esta manera poder seleccionar la mejor opción terapéutica para cada uno de los pacientes, disminuyendo la morbimortalidad del proceso y acortando los tiempos de hospitalización. Clásicamente, las hemorragias digestivas se van a clasificar en función de su localización. Hablaremos de una hemorragia digestiva alta, aquella que tiene su origen proximal al ángulo de Treitz, supone entre el 75% de las hemorragias digestivas, suele afectar a pacientes más jóvenes y tiene una mayor mortalidad, sobre todo aquellas hemorragias que ocurren en pacientes cirróticos debido al sangrado de varices esofágicas. La clínica que van a presentar estos pacientes será hematemesis asociada o no con melenas. Las causas más frecuentes, como hemos comentado anteriormente, en los pacientes cirróticos serán las hemorragias de origen varicoso y en el paciente no cirrótico la úlcera péptica. Hablaremos de hemorragia digestiva, aquellas que suceden distal al ángulo de Treitz. El 90% de estas hemorragias van a tener su origen en el colon, pero entre un 5 y un 10% tienen su origen en el intestino delgado. Suelen ocurrir en pacientes de mayor edad y tienen una menor mortalidad, normalmente más relacionada con la patología de base de estos pacientes que por el propio proceso hemorrágico. La clínica y la presentación será en forma de rectorragias o de hematoquecias y las causas son múltiples, siendo las más frecuentes la diverticulitis, la colitis isquémica, etc. Otra manera de clasificar las hemorragias es en función de su presentación clínica. Hemorragia de origen oscuro hace referencia a aquellos pacientes que presentan un sangrado digestivo recurrente o persistente donde el estudio de gastro y de colonoscopia ha sido negativo. Actualmente sabemos que la mayor parte de estas hemorragias tienen su origen en el intestino delgado gracias al avance en las técnicas de imagen en el estudio del intestino delgado. Por eso se prefiere hablar de hemorragia digestiva media y dejar el término de hemorragia de origen oscuro únicamente para aquellos pacientes que presentan un sangrado digestivo donde no se ha conseguido identificar el origen del mismo tras llevar a cabo un estudio exhaustivo de todo el tubo digestivo, tanto endoscópico como radiológico. Según la presentación clínica, las hemorragias las clasificaremos en hemorragias manifiestas cuando existe evidencia del sangrado macroscópico, es decir, nos encontramos restos de sangre mezclados con los vómitos o con las heces, o hemorragias ocultas, donde no existe este sangrado macroscópico. Y son pacientes que lo que van a presentar es una anemia ferropénica crónica o un test de sangre oculta en heces positivo. Como hemos comentado anteriormente, la hemorragia digestiva es un problema clínico. Necesitamos conocer los antecedentes clínicos del paciente, la presentación, la localización y volumen del sangrado. Y de esta manera decidir si el paciente necesita un estudio endoscópico o se puede beneficiar de las diferentes técnicas de imagen radiológicas para el estudio de la hemorragia digestiva. ¿Y de qué técnicas diagnósticas disponemos? Pues tenemos el TAC, la arteriografía y la escintigrafía principalmente. El TAC tiene una alta sensibilidad diagnóstica en la hemorragia
digestiva, sobre todo en aquellos pacientes que presenten una hemorragia digestiva activa, ya que va a ser capaz de detectar hemorragias con un débito de hasta 0,3 mililitros por minuto. Además, presenta una alta disponibilidad, es una técnica rápida, no invasiva, que nos va a proporcionar información acerca de lo que ocurre en todo el tubo digestivo. El problema es que no nos va a permitir llevar a cabo tratamientos terapéuticos en el mismo procedimiento, como sí que ocurre en el caso de la arteriografía, y su sensibilidad diagnóstica disminuye de manera considerable en aquellos pacientes que presenten hemorragias venosas o de bajo débito o hemorragias intermitentes, cosa que no ocurre en la escintigrafía. Las principales desventajas del TAC son por todos nosotros conocidos, que es el uso de radiaciones ionizantes y la necesidad de emplear contrastes yodados por vía intravenosa. En un paciente con una hemorragia digestiva alta, yo creo que no cabe ningún tipo de duda que la técnica ideal e inicial para el estudio es la gastroscopia, por su alta sensibilidad y especificidad, porque permite la toma de biopsias y llevar a cabo tratamientos hemostáticos en el mismo acto, además de aportar un importante valor pronóstico. Las principales limitaciones es su falta de disponibilidad en algunos servicios de urgencias y en caso de sangrados masivos, donde la presencia de abundantes restos hemáticos va a dificultar la valoración de las paredes gástricas o duodenales, de manera que las técnicas de imagen van a tener un papel anecdótico en el estudio de la hemorragia digestiva alta. ¿Y cuándo estarían indicadas? Pues en aquellos pacientes con una hemorragia digestiva alta en los que se les ha realizado una gastroscopia, se ha identificado cuál es la causa del sangrado y se ha llevado a cabo un tratamiento hemostático, pero se produce un resangrado. También los pacientes que presentan una hemorragia digestiva alta y el estudio de gastroscópico no consigue identificar cuál es la causa del sangrado, o cuando la endoscopia es negativa. Es decir, son pacientes con una clínica de hemorragia digestiva, se realiza la gastroscopia donde no se evidencian restos hemáticos ni ninguna lesión estructural que justifique la clínica del paciente. Por último, cuando esté contraindicada, y esto va a ocurrir en las hemorragias postraumáticas o posquirúrgicas. En todas estas situaciones de pacientes con una hemorragia digestiva alta, tanto en angio-TC como en la arteriografía serían técnicas de imagen válidas para su estudio. De manera que un algoritmo diagnóstico que proponemos para el abordaje de la hemorragia digestiva alta siempre será comenzar con el estudio endoscópico, con la gastroscopia, y si esta es negativa, es fallida o está contraindicada, en función de la estabilidad del paciente, elegir un estudio u otro. En pacientes inestables, la técnica de elección sería la arteriografía con fines terapéuticos para llevar a cabo la embolización del punto sangrante, y en pacientes que estén estables hemodinámicamente se puede comenzar realizando un estudio de angio-TC para intentar identificar el punto y la causa del sangrado. En caso de ser negativo, podemos utilizar otras técnicas de imagen como puede ser el enteroTAC o pruebas de medicina nuclear. Aquí tenemos el caso de una paciente de 48 años que ingresa en el hospital con una clínica de hemorragia digestiva alta. Se realiza estudio endoscópico que confirma la presencia de una úlcera duodenal sangrante y se esclerosa. 48 horas después, la paciente presenta un empeoramiento clínico con una inestabilidad hemodinámica y nos piden una prueba de imagen. Realizamos el estudio de TC y vemos que en la fase arterial existe una imagen pseudonodular que presenta un intenso realce del contraste que no se modifica en la fase venosa, y en las reconstrucciones coronales vemos que corresponde con un pseudoaneurisma de la arteria gastroduodenal, como confirma el estudio angiográfico que es embolizado con éxito mediante coils. Aquí tenemos el caso de otro paciente que es intervenido de una gastroplastia vertical con un bypass intestinal, y la tarde en el posoperatorio comienza con una clínica de hemorragia digestiva y una caída brusca de la hemoglobina. Nos piden una técnica de imagen y realizamos un estudio de TC con el protocolo de hemorragia, con un primer estudio en vacío y a continuación en fase arterial y en fase venosa, y vemos como en la fase portal se produce una extravasación activa del contraste intravenoso en la luz intestinal. El paciente pasa a quirófano y se revisa y se confirma la presencia de un punto sangrante en proximidad de la anastomosis intestinal, que se repara, y un par de días más tarde el paciente es dado de alta sin ningún otro tipo de complicación. Con respecto a la hemorragia digestiva baja, la colonoscopia es la técnica de estudio siempre y cuando el paciente esté en condiciones de estabilidad hemodinámica que nos permitan llevar a cabo una adecuada preparación del colon y así obtener el máximo rendimiento diagnóstico de la colonoscopia y evitar posibles complicaciones derivadas de una dificultad en la visualización de las paredes del colon. Recordar que hasta entre el 10 y el 15% de las hemorragias digestivas bajas van a tener su origen en el tubo digestivo superior.
¿Y cuándo estarían indicadas las pruebas de imagen? Pues también en todos aquellos pacientes que presenten una hemorragia digestiva baja y se encuentren inestables hemodinámicamente, en los pacientes con hemorragia digestiva baja que estén estables hemodinámicamente, pero la colonoscopia no haya sido capaz de identificar el punto de sangrado, y los pacientes con una hemorragia digestiva baja donde haya fallado el tratamiento hemostático realizado bien por vía endoscópica o por vía arteriográfica. En estos casos, la prueba de imagen que se pueden beneficiar los pacientes va a ser también el angio-TC o la arteriografía. Siempre se suele recomendar realizar un angio-TC antes de cualquier procedimiento angiográfico terapéutico, no solamente para identificar cuál es el punto del sangrado, sino para obtener una información que va a ser de una gran validez para nuestros compañeros radiólogos intervencionistas, obtener un mapa vascular que les pueda permitir decidir cuál es el mejor acceso vascular, la presencia de variantes anatómicas, y así llevar a cabo un estudio angiográfico dirigido que permita disminuir los tiempos de exploración, la dosis de contraste y la radiación y la radiación ionizante recibida por el paciente. De manera que ante un paciente con una hemorragia digestiva baja, si el paciente está inestable hemodinámicamente, la técnica de imagen que elegiríamos sería el angio-TC. Si el angio-TC identifica el punto de sangrado activo, el paciente pasaría a la sala de radiología intervencionista, donde se llevaría a cabo la arteriografía con fines terapéuticos, y si el angio-TC es negativo, al paciente le realizaríamos una gastroscopia, porque como hemos comentado anteriormente, entre un 10 y un 15% de los pacientes con una hemorragia digestiva baja, el origen de la misma va a estar en el tubo digestivo superior. El papel de la cirugía en el tratamiento de la hemorragia digestiva baja cada vez es menor y queda limitado en aquellos casos donde no se consigue controlar el sangrado, intentando llevar a cabo siempre resecciones intestinales segmentarias lo más pequeñas posibles. En caso de que el paciente con una hemorragia digestiva baja se encuentre estable hemodinámicamente, la prueba de elección para el estudio va a ser la colonoscopia, porque nos va a permitir preparar adecuadamente al paciente y llevar a cabo una limpieza del colon. Si el estudio de colonoscopia es negativo, realizaríamos un angio-TC para intentar localizar ese punto de sangrado, y si también vuelve a ser negativo, pues nos podemos plantear otras opciones, o bien manejo conservador o utilizar las técnicas de imagen de medicina nuclear. Este es el caso de un paciente de 77 años que consulta en puertas de urgencias por 3 episodios de rectorragias ese mismo día, y estando en el servicio de urgencias el paciente se sincopa. Lo pasan al TAC y llevamos a cabo el estudio de TC con el protocolo de hemorragia, donde tenemos un primer estudio basal en vacío y tras la administración del contraste en fase arterial y en fase venosa. Ya podemos identificar en el estudio basal la presencia de un contenido de mayor densidad en el interior de la luz del colon descendente, que pudiera corresponder con restos hemáticos, y tras la administración del contraste intravascular, como vemos cómo se produce una extravasación del contraste intravascular de manera progresiva, tanto en fase arterial como en fase venosa, corresponde con el punto de sangrado, que somos capaces de localizarlo en la arteria cólica izquierda, rama de la mesentérica inferior, como confirma el estudio angiográfico, y que finalmente se emboliza mediante coils. En este otro segundo caso tenemos un paciente de 57 años que está ingresado en el hospital por un síndrome coronario agudo, y durante el ingreso el paciente empieza con una clínica de hemorragia digestiva y dolor abdominal. Nos piden también realizar una prueba de imagen. Llevamos a cabo el protocolo de hemorragia activa con un estudio inicial sin contraste y luego en fase arterial y venosa tras la administración del contraste yodado. Y lo que vemos es que existe un realce de morfología discoidea en la pared lateral del colon derecho, que además se acompaña de una dilatación y un relleno precoz del aporte venoso mesentérico. Todos estos hallazgos son característicos de una angiodisplasia de colon, que es además la lesión vascular que con mayor frecuencia va a producir una hemorragia digestiva baja. El paciente se le realiza el estudio endoscópico, donde identifican un pólipo plano, que no es la causa del sangrado y que, por supuesto, pasa totalmente desapercibido en el estudio de TC que hemos realizado, y confirma la presencia de una angiodisplasia en la pared del colon que se fulgura con argón, cesando el episodio de sangrado digestivo.
Con respecto a las hemorragias digestivas medias, son aquellas que tienen lugar en el intestino delgado y suponen entre el 5 y el 10% de los casos de hemorragias digestivas bajas. Son pacientes con una clínica de hemorragia digestiva donde el estudio de gastro y de colonoscopia es normal porque el punto de sangrado se encuentra distal al ángulo de Treith y proximal a la válvula iliocecal. La clínica que suelen presentar estos pacientes puede ser hematoquecia asociada o no a melenas y las causas son múltiples en función del rango de edad. En todos estos pacientes con una hemorragia digestiva media, la técnica de elección de estudio es la cápsula endoscópica porque nos va a proporcionar una información precisa y exacta de lo que ocurre en la mucosa del intestino delgado. La principal limitación, pues el riesgo de retención de la cápsula, sobre todo en aquellos pacientes con antecedentes de enfermedad de Crohn, sobre todo con un patrón estenosante o con cualquier otro tipo de afectación que produzca una reducción en el calibre de la luz intestinal. Además, se trata de estudios largos y debido a la extensión y tortuosidad del intestino delgado, en muchas ocasiones es difícil identificar con precisión el punto exacto del sangrado. Y de nuevo, pues la misma pregunta que nos vamos haciendo a lo largo de la presentación. ¿Cuándo estarían indicadas las técnicas de imagen en un paciente con una hemorragia digestiva media? Pues siempre y cuando el paciente presente una hemorragia activa o manifiesta, tanto si está estable como inestable, la técnica de imagen de elección sería el angio-TC y la arteriografía. Sin embargo, en aquellos pacientes con una enfermedad de Crohn o con cualquier tipo de enfermedad que produzca una disminución en el calibre de la luz intestinal, pacientes a los que se les ha realizado una cápsula endoscópica y ha detectado pequeñas lesiones tumorales o vasculares o donde el estudio de cápsula endoscópica es negativo, la técnica de imagen que estaría indicada sería el realizar un entero-TC. De manera pues, que, como en los otros escenarios, ante un paciente con una hemorragia digestiva media, la técnica de estudio de elección inicial sería la cápsula endoscópica, salvo en aquellos pacientes que presenten una hemorragia manifiesta o activa, sobre todo en situación de inestabilidad hemodinámica, donde las técnicas de imagen de elección para el estudio serían el angio-TC o la arteriografía. Si el estudio de cápsula endoscópica resulta positivo, pues llevaríamos a cabo el tratamiento específico en función de los hallazgos encontrados y si es negativo se podría optar por un tratamiento conservador. En caso de recurrencia del episodio hemorrágico, nos podemos volver a plantear o repetir de nuevo la cápsula endoscópica o realizar una arteriografía o realizar un entero-TC. ¿Y por qué un entero-TC? Porque en este punto no queremos identificar el punto de sangrado exacto, sino queremos saber si existe una lesión estructural en el intestino delgado que sea la responsable de este episodio hemorrágico. Aquí tenemos el caso de una paciente de 19 años que ingresa en el hospital por una clínica de hemorragia digestiva baja, sin dolor y sin fiebre, donde el estudio de gastro y de colonoscopia ha sido negativo y nos piden una técnica de imagen donde identificamos pequeñas lesiones nodulares en la pared de ilion pélvico que presentan un intenso realce y en las reconstrucciones vemos como estas imágenes adquieren una morfología serpinginosa y parecen corresponder con varices ileales. Se llevó a cabo el estudio de la cápsula endoscópica que confirmó la presencia de dilataciones venosas subepiteliales de predominio en el ilion como probable causa del sangrado digestivo que presentaba nuestra paciente. Este es otro caso de un paciente de 23 años con un cuadro de hematoquecia y dolor abdominal asociado con un mareo, un cuadro así presincopal, donde nos pide una técnica de imagen para descartar o buscar sangrado activo. Realizamos el estudio de TC en la fase basal y tras la administración del contraste sin identificar puntos de sangrado activo. Al paciente se realiza un estudio de gastro y de colonoscopia que también resulta negativo y es la cápsula endoscópica quien nos pone en alerta de la presencia de un posible divertículo de Meckel que se conforma en quirófano. Nosotros retrospectivamente revisamos las imágenes de TAC y confirmamos esta imagen diverticular en proximidad de la válvula iliocecal, que era el divertículo de Meckel que había pasado desapercibido en el estudio inicial. Ya tenemos un poco, hemos intentado aclarar de cuándo hay que realizar los estudios de imagen en los pacientes con una hemorragia digestiva y vamos a centrarnos un poco en el protocolo de imagen. Hemos comentado anteriormente, un paciente con un sangrado activo, la técnica de imagen sería un angio-TC. ¿Y qué requerimientos necesita un angio-TC?
pues no vamos a necesitar contraste oral, no necesitamos distender las asas de delgado y además por regla general vamos a estar ante un episodio de una emergencia y no hay tiempo para para dar contraste oral. Sí que va a ser necesario contraste intravenoso, un contraste yodado cuya dosis dependerá del peso del paciente. Luego existen diferentes parámetros de técnica y de adquisición de fase D que varían de un centro a otro, pero sí que existe un consenso que un estudio de angio-TC en el contexto de una hemorragia digestiva necesita 3 fases. Necesitábamos un primer estudio basal sin contraste para poder identificar aquellas estructuras hiperdensas que pueden aparecer en la luz intestinal o en las paredes intestinales que pueden corresponder bien con suturas quirúrgicas, con cuerpos extraños o incluso con medicación que haya tomado el paciente y conocerlas de base y que no nos confundan y dar lugar a falsos positivos. Y además también va a resultar de utilidad para identificar la presencia de restos hemáticos intraluminales que nos pueden ayudar a localizar dónde se origina el sangrado digestivo. A continuación llevaremos a cabo una fase arterial con la técnica de bolus tracking y terminaremos con una fase portal. Recordar que las reconstrucciones multiplanares y las imágenes SMIP van a ser de gran ayuda y nos van a permitir en ocasiones identificar pequeñas lesiones vasculares que pueden pasar desapercibidas en el estudio inicial. En los pacientes con una hemorragia digestiva media o oscura, la técnica de estudio va a ser el TAC enterografía o el enteroTAC. El enteroTAC es una técnica que cada vez tiene una mayor relevancia diagnóstica en el estudio de la hemorragia digestiva media como técnica complementaria no invasiva a la cápsula endoscópica, ya que tiene una gran resolución tisular y nos permite llevar a cabo reconstrucciones multiplanares. Como hemos comentado previamente, en este estudio no queremos identificar el punto de sangrado, sino aquellas lesiones que son responsables del mismo. Por eso en este caso sí que vamos a necesitar proporcionar contraste oral porque necesitamos una buena distensión de las asas intestinales para poder valorar con precisión qué ocurre en esas paredes. La distensión oral la vamos a conseguir administrando entre 1000 y 1250 centímetros cúbicos de contraste entérico no absorbible que se administrará al paciente 1 hora antes del estudio, fraccionado en 3 o 4 tomas. También vamos a utilizar contraste yodado y no existe ningún consenso sobre el número de fases que son necesarias para el estudio de una hemorragia digestiva media con el enteroTAC, aunque tiene su lógica pensar que una sola adquisición realizada en fase entérica podría ser suficiente, porque recordemos que la probabilidad diagnóstica de esta prueba es muy baja. Se trata de pacientes en los que se ha llevado a cabo previamente un estudio con cápsula endoscópica que bien ha sido negativo y estamos buscando pequeñas lesiones vasculares que hayan pasado desapercibidas o pequeños tumores, o bien vamos a intentar caracterizar aquellos hallazgos que hayan encontrado nuestros compañeros endoscopistas en el estudio de la cápsula endoscópica. De manera que el rendimiento diagnóstico de la prueba va a ser muy bajito. No tiene igual mucho sentido realizar estudios con múltiples fases donde no vamos a obtener, a encontrar nuevas cosas y lo que estamos sometiendo es una radiación excesiva al paciente. Con respecto a las construcciones multiplanares y las imágenes MIP, pues como en el anterior caso, siempre van a ser de gran ayuda. Respecto al papel del TAC espectral, yo personalmente en mi hospital, en mi centro, no disponemos de un TAC espectral en servicios de urgencias, de manera que la experiencia que tenemos en el diagnóstico de hemorragias digestivas es limitado, pero si bien es cierto, ¿no?, que permitiría evitarnos el realizar el estudio basal sin contraste y obtenerlo a partir de las reconstrucciones de los estudios sin contraste virtual, de manera que podríamos disminuir, ¿no?, el tiempo de exploración y la dosis de radiación que recibe al paciente, y los mapas de yodo y las imágenes monoenergéticas nos pueden ayudar, ¿no?, a identificar pequeños volúmenes de contraste extravasados, aumentando la mayor sensibilidad o confianza diagnóstica del punto de sangrado activo. Aquí tenemos 2 casos que me cedió la doctora Conchita Martínez. Este es mi primer caso de un paciente que ingresa con una hemorragia digestiva y en el estudio tras la administración del contraste vemos esta imagen hiperdensa lineal. El paciente refería a antecedentes quirúrgicos intestinales que desconocíamos y esta imagen podía
plantearnos el diagnóstico diferencial si realmente se trata de un foco de sangrado activo o de una estructura metálica. En el estudio sin contraste virtual vemos cómo esta imagen desaparece y sin embargo sí que presenta mayor realce en el mapa de yodo, de manera que podemos confirmar o aseverar con una mayor confianza que este punto hiperdenso corresponde con un punto de sangrado activo. En este otro caso es una paciente también que ingresa con una clínica de hemorragia digestiva baja. Vemos que tiene múltiples divertículos en el colon izquierdo y vemos una imagen hiperdensa en el interior de la luz del colon izquierdo, que también nos podría plantear el diagnóstico diferencial si se trata de un resto de alimenticio o de un verdadero foco hemorrágico. En el estudio sin contraste virtual vemos cómo esta imagen desaparece y como también presenta un mayor realce del contraste en el mapa de color de yodo, de manera que efectivamente sí que corresponde con un foco de sangrado activo. De manera que un poco para ir finalizando la presentación, pues recordar que es fundamental elegir el protocolo adecuado de TC en un estudio de un paciente con una hemorragia digestiva, que los estudios basales sin contraste son fundamentales, como hemos comentado, para evitar falsos positivos o para identificar posibles restos hemáticos que nos orienten a localizar el punto de sangrado. Debemos de ajustar la ventana. Yo personalmente recomiendo, o sea, forzar muchísimo la grasa para que se ponga de manifiesto pequeños puntos hemorrágicos o pequeñas lesiones vasculares que hayan podido pasar desapercibidas. Las reconstrucciones MIP también van a ser de gran ayuda porque nos van a poner de manifiesto pequeñas lesiones murales hipervasculares que también pueden pasar desapercibidas en el estudio inicial, y una vez tengamos claro que existe un foco de sangrado, intentar ser lo más preciso a la hora de localizarlo de manera anatómica para proporcionar este mapa vascular a nuestros compañeros radiólogos intervencionistas y así intentar llevar a cabo un abordaje terapéutico dirigido. De manera que recordar como conclusiones que el angiotc multifásico es una técnica útil en la identificación y localización del sangrado en pacientes estables o inestables con hemorragia digestiva baja, que va a ayudar a la planificación y va a cortar los tiempos de los procedimientos terapéuticos endovasculares. El Enterotac cada vez tiene mayor relevancia como técnica no invasiva complementaria a la cápsula endoscópica en el estudio de las hemorragias digestivas medias, y el TAC espectral permite acortar los tiempos de exploración, reducir la dosis de radiación y aumentar la confianza diagnóstica de la hemorragia digestiva. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Adela, por esta excelente revisión, muy ilustrativa de cómo y cuándo debemos realizar el estudio por tomografía computarizada en los diferentes escenarios de hemorragia digestiva. Hay varias preguntas en el chat. Una es una pregunta clásica de Salva, ¿no? Que si en vuestro centro utilizáis algún tipo de informe estructurado a la hora de informar estos pacientes, ¿no? En la hemorragia digestiva. No llevamos a cabo ningún tipo de informe estructurado, únicamente pues eso, primero tener la suficiente confianza diagnóstica de identificar el punto de sangrado y sobre todo eso, y un poco intentar ser lo más preciso a la hora de la localización anatómica, sobre todo cuando estamos hablando un poco del intestino, ¿no? Porque en el colon puede ser un poco más sencillo, pero a nivel del intestino, sobre todo pues de cara al acceso de los compañeros radiólogos intervencionistas, ¿no? De saber exactamente dónde está, pues para facilitarles el acceso. Y creo que también es importante eso, sobre todo cuando hacemos mapas vasculares, poder hablar de posibles variantes anatómicas si las encontramos o cualquier cosa que pueda suponer un hándicap para los compañeros radiólogos intervencionistas. No solamente acordarnos de identificar el punto de sangrado o la posible causa, sino prestar atención al mapa vascular que nosotros podamos ver para proporcionar esa información a los compañeros que creo que es importante y les agiliza el trabajo. No sé qué opinan Xavier y Ramiro. Si ellos utilizan algún tipo de informe estructurado o... Javi, sí. Sí, ¿Estás de acuerdo, no? Del detalle, la importancia del detalle anatómico a la hora de describir el sangrado. por supuesto, lo de... Ah, bueno, perdona, Ramiro, habla tú.
No, no, que bueno, coincido contigo, que sí, que por supuesto la anatomía y buscar el punto de sangrado y facilitar el camino para los intervencionistas es fundamental. Hay una pregunta ahí en el chat, si no es mejor hacer directamente la radiología intervencionista, yo creo que no. O sea, que en general es mejor siempre que podamos hacer una angio-TC antes de procedimiento intervencionista, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que si el paciente está estable hemodinámicamente, creo que el primer paso es hacer el angio-TC efectivamente para intentar localizarlo y eso y toda esa información que a veces podemos proporcionarle a los compañeros radiólogos intervencionistas. Y ellos muchas veces son los que a veces no le dicen, no, vamos a hacer primero el angio-TC y una vez ya lo tengamos claro, pues pasamos al siguiente paso con una información de más que puede facilitar nuestro trabajo. Yo totalmente de acuerdo que creo que el angio-TC es necesario siempre que la estabilidad del paciente lo permita. Voy a provocar un poquito de controversia y si está inestable, Si está ¿vale? inestable, Porque en las guías, no, porque ¿no? Has presentado en las guías que va saliendo, pues que pues sobre todo ¿no? La digestiva baja, pues sale como en pareja, ¿no? Pues, o hacer el TAC o hacer directamente ir a la sala de intervencionismo. Si no tienes la suerte de tener las dos salas o equipos híbridos o las dos salas una al lado de la otra, aquí, ¿qué piensas? ¿Cómo lo manejáis? nosotros, si el paciente está inestable y el anestesista y el digestivo piensa que el paciente no es capaz de, o sea, hay que actuar ya, pasa directamente a la sala de radiología intervencionista. Afortunadamente, esa decisión no nos toca tomarla a nosotros, se consensúa normalmente entre el anestesista y el digestivo. Pero si el paciente es capaz está en condiciones o viene con soporte y podemos realizar, sí que los radiólogos vasculares prefieren que se le haga un estudio de angio-TC. Pero normalmente, o sea, la decisión la suelen tomar el anestesista y el digestivo en función de los parámetros clínicos del paciente. Pero en caso de inestabilidad, si hay que irse corriendo, se marchan afortunadamente en mi hospital te lo tienen bastante claro y se marchan a la sala de radiología intervencionista. También depende de que el Experiencias son intervencionista esté localizado o presente, ¿no? Si tienes que Ah, además, si, eso, si tiene que venir desde su casa, le vas haciendo la TC mientras tanto, ¿no? sí, pero exacto, era lo que yo justamente iba a comentar, que realmente son pocos casos, ¿no? En vuestra experiencia es muy excepcional que sea tan urgente, que el paciente esté tan inestable que no dé tiempo o no se pueda hacer el TAC, ¿no? No sé si es frecuente o incluso por motivos logísticos, como comentaba Ramiro, no sé. Sí, Xavi, Adela, es vuestra experiencia también, ¿no? Esto de que te saltes el TAC, el paso del TAC. Pocas veces, pero pasar pasa. pocas veces, pero yo creo eso, que algún paciente que ha venido en condiciones muy justitas se ha bypaseado. Supongo también eso cuando a veces vienen, pues se ponen en marcha circuitos, ¿no? Donde ya sabes que te viene igual un sangrante y se pone todo en marcha muy rápido. Pero bueno, es cierto eso que pocas veces pasa, pero que afortunadamente sí es una decisión que a mí como radiólogo no me ha tocado. No la tengo que tomar, o sea, es un poco el anestesista y los clínicos quienes me manejan estos criterios y son ellos quienes consensúan si el estado del paciente puede esperar a realizarse el TAC o que pase directamente a la sala de radiología vascular. Ujú. Muy bien. Ya habéis contestado una de las preguntas que había en el chat. Tenemos varias felicitaciones de Rita Pérez, Tomás Ripollés y alguna pregunta más de Salva. Una es una pregunta también clásica que es sobre el uso, la utilidad o las expectativas que tenéis en la inteligencia artificial en el diagnóstico de la hemorragia digestiva. ¿Cómo lo veis este tema? Pues yo supongo pues, que será una herramienta, ¿no? En un futuro de la inteligencia artificial. Yo prefiero ver pero bueno, ahora mismo no disponemos de ningún algoritmo, ¿no? Que nos ayude, ¿no? A confirmar con estos puntos cuando a veces tenemos dudas, ¿no? De dónde se localiza, si realmente es una extravasación activa del contraste, pero totalmente convencido, pues eso, que como va avanzando esto día a día y no tengo ningún tipo de duda que será una herramienta que nos ayude a mejorar en nuestro futuro, aunque actualmente no disponemos de ella. Muy bien. ¿Estáis de acuerdo, Xavi, Ramiro?
complicado, ¿no? Hoy en día no existen algoritmos, quizá. Tienes el micro apagado, Ramiro, creo. Bueno, yo creo que en este contexto, pues sí, será una herramienta, pero tampoco le veo mm, mucha, mucha aplicación. No lo sé, no acabo de ver muy bien como no sea más rápido, más fiabilidad, una doble lectura como un CAD, no sé, no acabo de verlo. Sí, lo mismo, no tenemos herramientas de momento y que yo sepa tampoco hay nada en desarrollo. Muy bien. Y una última pregunta más abierta también que ha dejado Salva en el chat es sobre cuál creéis que son los retos de futuro en el diagnóstico de la hemorragia digestiva. Ah, pregunta Acertar, también. siempre. Ir más rápido, bajar la dosis, no sé, ¿dónde creéis que está el punto flojo actualmente? El diagnóstico el sangrado digestivo medio, ¿creéis que se puede avanzar en este, que es quizá el más complicado, ¿no? Ligando con esto, Adela, comentabas antes el TC intestinal, ¿vale? La entero-TC y la entero-RM, ya puestos aquí, ¿no? Que hablaba Víctor de bajar la dosis, ¿qué papel le das? ¿Cómo lo gestionas? No en el contexto de la hemorragia, obviamente, pero cuando estás buscando el tumor que está sangrando en el contexto este de paciente más estable, ¿qué papel, cómo lo hacéis? Nosotros entero-ERM para sangrado no utilizamos. Utilizamos el entero-TC, que lo estamos un poco poniendo en marcha, sobre todo pacientes que ya están ingresados, ¿no? Que han ingresado con un cuadro de hemorragia digestiva baja, donde se ha hecho gastro y colono y han sido negativas, y entonces te le piden de nuevo, ¿no? Volver a hacer un estudio. Entonces, en estos casos, en vez de hacer, que antiguamente hacíamos protocolo de hemorragia de las 3 fases, lo que estamos haciendo es hacer estudios de entero-TC con una sola fase, una fase entérica, ¿vale? Con la idea de conseguir una mayor distensión de las asas de delgado y buscar pequeñas lesiones que nos hayan pasado desapercibidas, porque son a los pacientes donde ya se les ha hecho previamente un estudio endoscópico del tubo digestivo superior e inferior y no han visto absolutamente nada. Entonces queda un poco el intestino delgado, que es como el gran olvidado, y es un poco la finalidad. Y lo hacemos con entero-TC y habitualmente con la fase entérica, aunque es un poco, no existe, yo estoy revisando la literatura, no existe un consenso ni una unanimidad, ¿no? del protocolo adecuado. De hecho, si los americanos prefieren hacer estudios con múltiples fases también en el entero-TC, de vacío arterial y portal, incluso estudios tardíos, pero nosotros, salvo que haya igual la sospecha de un neuroendocrino por algún tipo de hallazgo en un estudio previo, utilizamos una única fase y la finalidad es eso, o sea, intentar conseguir una buena distensión de las paredes intestinales, intentar detectar pequeñas lesiones que hayan pasado desapercibidas que sean la causa de esa hemorragia. Pero es en ese contexto, pacientes con una hemorragia digestiva baja, donde el estudio de gastro y de colonoscopia ha sido negativo. Sí, ahí nosotros empleamos generalmente 2 fases, ¿no? Una fase arterial y una fase pues un poco más venosa por otra, ¿no? Y ahí quería comentar, porque es verdad que los protocolos en la hemorragia digestiva media pues recomiendan cápsula endoscópica antes que entero-TC. Y yo, ¿no crees que nosotros estamos haciendo muchas veces, quizá hacer primero la entero-TC antes que la cápsula endoscópica? Porque muchos pacientes con cápsula endoscópica positiva te van a pedir la entero-TC para localizar la lesión o para ver, porque a veces la lesión que ven ellos si es extraluminal, un GIST, un linfoma, muchas veces en la cápsula endoscópica se ve muy poco y no se localiza. Entonces te van a pedir la entero-TC si sea positiva o negativa. Yo muchas veces creo que es más rentable empezar por la entero-TC y hacer la cápsula endoscópica en segundo paso. No sé qué opinas de esto. Totalmente de acuerdo. Nosotros un poco, lo que ponen las guías, el protocolo de actuación es empezar por cápsula endoscópica y luego técnica de imagen, pero en mi hospital ocurre lo que tú has comentado, Ramiro. Por regla general se empieza siempre un poco la disponibilidad, afortunadamente, de las técnicas de imagen, y a veces es mucho mayor, ¿no? Que desgraciadamente los endoscopistas, que van totalmente también, ¿no? Con unas agendas bastante complicadas. Y creo que es mucho más rápida y es mucho más hábil, ¿no? Realizar una prueba de imagen, un TAC, que una cápsula endoscópica, y habitualmente actuamos de la misma manera que tú has comentado.
En los casos de hemorragia digestiva baja empezamos antes por el enterotac, antes que la cápsula endoscópica. Y siguiendo, sale negativo, ¿vale? Tanto la cápsula como el TC. Lo digo porque aquí en nuestro hospital, entonces, el siguiente paso, ¿no? Vamos, antes de, de esperar. Entero-RM, ¿tú crees que puede aportar algo hacer una entero-RM? Buscando, ya te digo, quizás nos estamos yendo un poquito del Ya buscando margen. más lesiones tumorales, ¿no? Sí, Responsables sí, de, sí, sí. pues cuanto más azúcar, más dulce. Pues supongo que... Yo creo Pero que si la sí, enterotec está bien hecha, una entero-RM No aporta va a nada. ser muy difícil que te yo creo aporte algo. que totalmente de acuerdo con Ramiro. Si hemos conseguido una buena distensión, efectivamente, en el entero-TC, yo creo pues que difícilmente la entero-RM va a aportar algo que se nos haya podido escapar. ¿Y las pruebas de medicina nuclear realmente las hacéis? En muchos casos, no Nosotros, sé. pediatría, Eh, para divertículos de Meckel, enanos, pero para adultos, o sea, de manera excepcional. Igual, poquísimo. Aquí poquísimo. Y no sé si merece la pena que comentes un poco lo que se comentaba al inicio de la sesión, ¿no? Que todas las guías recomiendan, y es verdad, ¿no? La endoscopia como primera prueba en las hemorragias digestivas en urgencias, pero que la realidad es que muchas veces, sobre todo hemorragia digestiva baja, dependiendo de quién sea el endoscopista de guardia, es muy difícil que no te pidan a veces una TC como primera exploración. ¿Tienes capacidad de decir, oye, no, hazle primero la endoscopia? Sabes No, que a veces no. el endoscopista va a decir que no es posible antes de meter el endoscopio. ¿Cómo manejas esos casos en urgencias? Con la hemorragia digestiva baja, o sea, lo primero es el TAC, o sea, en mi hospital y sobre todo porque por regla general el paciente no está bien preparado cuando acude a urgencias, entonces es un poco, pasa por el TAC. Así que como en el caso de hemorragia digestiva alta no hay ningún tipo de duda que la primera técnica es la gastroscopia y que se marchan y los digestivos lo tienen súper claro, en el caso de hemorragia digestiva baja pasan al TAC, tanto si están estable o inestables hemodinámicamente cuando acuden a urgencias, sobre todo eso por la falta de preparación, que muchas veces les cuentas ¿no? El poco rendimiento que puede tener la prueba, pero da igual, es hablar contra una pared. Entonces, siempre empezamos el estudio de hemorragia digestiva baja con un estudio de TAC. O sea, que nos saltamos las guías directamente, ¿no? Sí, no, en la guía pone que en caso de hemorragia digestiva baja, si el paciente estuviera estable hemodinámicamente, que se quedara ingresado, que se preparara, pero en urgencias se la saltan totalmente. Yo ya, ahí ya dejo ya de pelear. Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta más, algún comentario más, Xavi, a Ramiro, a Adela. Ujú. Si no, pues daremos paso de palabra a Salva, que seguro que querrá concluir la sesión. Yo por mi parte ha sido un placer moderar la sesión y daros las gracias a la participación a los tres. Salva, todo tuyo. Sí, bueno, como siempre os agradezco vuestra participación. Gracias, Víctor, por tu moderación excelente. También gracias, Ramiro y Xavi. Ha sido un placer la discusión y cómo no parabais de hacer comentarios con Adela. O sea que muy bien. Y Adela, como siempre, tranquila, súper tranquila, diciendo las cosas muy bien, explicando todo, no te dejas nada. Además lo haces como que parece muy fácil. O sea que muchísimas gracias, ¿no? Yo el resumen, Adela, que hago es que nos has dicho, señores, vamos a tener claro qué es el qué, el cuándo y el cómo. El que ha debatido las diferentes técnicas, los pros y contras, y sobre todo en el cuándo has dicho que hay que ver el tipo de hemorragia y cómo está estable o inestable el paciente, y cómo a veces hay discrepancia entre lo que dicen las guías y lo que hacemos en los hospitales. Pero lo que más interesante ha sido el cómo, ¿no? Esta regla mnemotécnica de decir, oye, el basal lo has hecho, has cambiado la ventana, has hecho el MIP, oye, has dado la máxima resolución anatómica. Yo creo que ha sido muy claro y yo creo que todo el mundo hemos repasado muy bien lo que tenemos que hacer. No sé si quieres añadir algo más, Adela, al resumen No, pequeño no. que he hecho. ¿Eh? Nada, nada. Muchísimas gracias a ti, Salva, por invitarme. Gracias a Víctor, a Xavier y a Ramiro, ¿no? Por ponérmelo fácil y nada, y que terminéis de pasar todos una buena mañana. Perfecto. Simplemente recordar a todos que mañana nos vamos al tórax. Tenemos una sesión de tuberculosis pulmonar en pediatría por la doctora Carla Cadenet y Víctor Lagos de Girona, y estáis todos invitados, y que tengáis un gran día. Gracias, Víctor, gracias, Adela, gracias, Xavi, gracias, Ramiro, y gracias, Dani. Nos vemos mañana. Un saludo a todos. Chao, buen Adeu. día. Buen día.